Hola a todos, mi nombre es Carlos. Solamente tengo un pequeño mensaje a todos aquellos que que están siguiendo la página de Facebook Jesucristo viene pronto, y también la página en Facebook, en YouTube. Solamente quiero decirles, creo que la mayoría de ustedes creen en Dios, este, y tengo un pequeño mensaje para ustedes con respecto a lo que está sucediendo alrededor del mundo con lo de la coronavirus. Este, Hay muchas muertes, hay mucho temor, hay como que nos tomó a todos de sorpresa, ¿verdad? Uh, pero en realidad todo esto ya fue predicho, fue incluso por mismo Jesús. Jesús nos dio muchas señales que iban a venir. Unas de ellas es, él los mencionó en Mateo 24, donde dice que será como dolores de parto. Antes de su venida, los apóstoles le preguntaban: Señor, ¿y cuándo es que el fin va a venir? ¿Cuándo es las señales de tu regreso? Entonces, Jesús les dijo en Mateo 24, incluso se los voy a leer. En Mateo 24 dice, le preguntaron a los discípulos, dice: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dice el 4, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, perdón. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Lo dice el 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo hemos mirado, incluso se está mirando alrededor del mundo, pero lo miramos de una manera muy clara en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, y en todas las guerras que están sucediendo ahorita en el Medio Oriente: Israel, Siria, Rusia, los Estados Unidos. O sea, literalmente, fíjese, decía: y habrá, dice 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice después, dice: habrá hambres. Todos nosotros hemos mirado esas fotos en África, en Sudamérica, donde hay niños que literalmente se miran pobrecitos casi en los huesos de tanta hambre que hay en aquellos lugares. Y el Señor lo predijo. Dice: habrá hambres. Dice: y terremotos por todas las partes. Hemos experimentado en los últimos 100 años terremotos increíbles. Ha habido muchos pequeños, pero ha habido también muchos muy grandes. Incluso se están aumentando, la intensidad se está aumentando. Y es simplemente que nos ponemos a buscar en internet la intensidad y la potencia de estos terremotos, y nos daremos cuenta de que están aumentando de fuerza y la frecuencia de ellos. Ocurren más seguido cada vez. Recuerden el terremoto que pasó México. Estuvo tremendo, muchísimos edificios cayeron, mucha gente murió. También el terremoto en Japón, que creó un tsunami increíble que yo en mi vida nunca había mirado, y yo creo que ni siquiera mis abuelos y mis bisabuelos habían mirado en su vida. Son cosas que están aumentando, y dice todo esto será apenas el comienzo de los dolores. El Apocalipsis habla de una mujer que es una señal, donde dice que hay una mujer con dolores de partos. El profeta Isaías habla también de dolores de partos. Los apóstoles hablan de cómo vendrán como dolores de partos.
Y si ustedes se ponen a pensar, dolores de partos, yo recuerdo cuando tuvimos a mi hijo, recuerdo que era como las 2 de la tarde y mi esposa tenía unas contracciones tremendas, horribles. Y dijimos, nosotros en nuestra mente decíamos, ya llegó, ya está aquí el bebé. Pero en realidad fuimos al hospital y nos regresaron a la casa. Nos dijeron, no estás lista. Bueno, le dijeron a mi esposa que no estaba lista. Entonces, los dolores incrementaron. Comenzaron poquito a poquito, pero incrementaron. Y hasta el punto que nosotros decíamos, ya llegó. Fuimos al hospital y nos regresaron a la casa. Tuvimos que esperar casi como 4 horas. Recuerdo, pobrecita, tenía tanto dolor, yo hasta me quedé dormido ahí a un lado de ella. Pero así será, las señales del fin empezarán a incrementarse, empezarán a extenderse, la frecuencia de ellas se empezará a aumentar. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en el coronavirus es simplemente uno de esos dolores de partos, el cual fue predicho por el Señor. Habrá hambres, habrá pestilencias, y hay muchas cosas que aún no hemos mirado que van a venir. La oscuridad que el Señor predijo, pero eso ya son cosas más que se acercan más a la venida de Dios, ya cuando están los dolores de parto al máximo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos experimentando simplemente eso, un dolor de parto. No hay por qué apanicarse. Ahora, si ustedes han perdido su trabajo, si han perdido a un ser querido por culpa, por esta situación, por lo del coronavirus, pues es triste y es muy difícil, y solamente Dios nos va a dar esa paz, para esa paciencia, esa manera, esa forma de poder soportar este dolor. Pero así tiene que ser, pero lo que nosotros tenemos como creyentes en Dios es una arma muy poderosa. Sí, las cosas están difíciles, sí van a suceder aún más difíciles, cosas más difíciles, pero Dios nos dijo, no tengan miedo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Hay una versión en inglés que dice que no nos ha dado un espíritu de temor. Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, quiere decir que nosotros no podemos tenerle miedo a este virus. Ahora, no me malentiendan. Tenemos que seguir las regulaciones de nuestros países. Tenemos que seguir las reglas que nos dan. Pero una cosa es tener precaución y otra cosa es tener miedo. Permítanme darles un pequeño ejemplo. Tener precaución es cuando uno va a cruzar una calle y uno mira a la izquierda, a la derecha, se asegura una vez más, entonces cruza uno, ¿verdad? Con toda confianza uno cruza. Esa es precaución. Temor se mira muy diferente. Una persona que tiene temor, que tal vez tiene traumas de haber sido atropellado, ha perdido gente que ha sido atropellada, esa persona es más seguro que tenga temor de cruzar una calle. Entonces la persona voltea a izquierda, a derecha y mira a lo lejos un carro y se le viene a la mente, ay, pero ¿qué si cuando cruzo me caigo? Ay no, mejor me espero. Y se espera.
Ya cuando ya se pasa el carro, ya se va a animar y de repente mira otro carro que da vuelta por allá lejos. Y ay no, pero que sí, ay no, que sí le acelera. El temor muchas veces nos hace que hagamos cosas innecesarias, que actuemos de una manera extraña. Fíjense, eso lo del papel de baño, esto está alrededor del mundo, es increíble, yo no lo puedo entender. Cuando sucedió esto, lo del coronavirus, todos agarraron papel de baño. O sea, ¿para qué? No es como que se lo van a comer. Fíjense, mi familia y yo pues simplemente pues, los miramos, ¿verdad? Nosotros no hemos comprado en abundancia nada, simplemente seguimos confiando en Dios, seguimos comprando lo que la gente nos deja. Fíjense, es algo bien curioso, vamos a la tienda y los lugares donde venden papel de baño están vacíos completamente, y unos cuantos pasos a un ladito, todas las servilletas llenas. Entonces nosotros lo que hicimos es, bueno, pues como ya no hay papel de baño, nosotros vamos a agarrar servilletas, ¿verdad? o toallas de esos de rollo grande, de las de 12 pulgadas. Entonces es increíble cómo el miedo nos hace hacer cosas que son ilógicas. Es como la persona que iba a cruzar la calle que no se anima porque mira a lo lejos un carro y no se anima y siempre vive con temor. Y si ustedes no lo saben, la mayoría de las enfermedades, y esto es científicamente comprobado, la mayoría de las enfermedades están relacionadas a el estrés. Cuando una persona vive bajo mucho estrés, que no tiene una chance de calmarse, de respirar profundo, de calmar su ritmo, en realidad esas personas son las personas que no pueden parar, que siempre tienen que estar mirando para todos lados, checar que todo esté bien, que todo esté bajo control, y nunca le dan la oportunidad a Dios de que Dios provea, de que Dios les ayude, sino que esas personas, y yo he sido culpable de eso mismo, tengo un negocio donde a veces me da ansiedad de, híjole, que si no agarro trabajos, híjole, que si no esto, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la aseguranza y esto y lo otro? Y hay veces que nos da tanta ansiedad y en realidad es temor. Todo eso en realidad es temor. Y vuelvo otra vez a lo del coronavirus. El temor nos hace hacer cosas muy extrañas. Transforma nuestras vidas de una manera muy curiosa. De repente ya estamos siempre enojados, nos abran nuestros hijos y hazte para allá, no, ahorita no tengo tiempo, hazte para acá y para allá, o simplemente nos cambia nuestra manera de ser. Entonces Dios no nos dio un espíritu de temor. Fíjense, Dios nos dio un espíritu de poder y ¿qué? De dominio propio. Nos podemos controlar a sí mismos con ese espíritu que Dios nos ha dado. No de temor. Y lo último de los que les quiero hablar es que activen su fe. En este momento, en estos tiempos, es muy importante que activemos nuestra fe. Y para darles un ejemplo ¿cómo se mira el activar nuestra fe? Quiero leer este versículo, Mateo 14, 28 al 31. Dice, voy a hablar un poquito de la historia de este versículo. Es cuando los discípulos estaban en una barca y Jesús se les apareció, incluso lo miraron a lo lejos y pensaron que hasta era un fantasma. Y Jesús les dijo, no se preocupen, no se asusten, soy yo. Y Pedro le dijo, bueno, pues voy a leerlo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dice el 28, dice, Señor, si eres tú. Respondió Pedro,
mándame que vaya a ti sobre el agua. Y dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero fíjense, aquí viene lo importante. Pero al sentir el viento fuerte, ¿ok?, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense bien. Analicemos un poquito este versículo. Pedro se parece mucho a nosotros, los que creemos en Dios. Nosotros siempre decimos, ay, gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro, o si hablamos algo que va a suceder en el futuro, decimos, oh, pues primeramente Dios, esto va a suceder, o no, confía en Dios, o que vamos a orar por ustedes. Siempre manifestamos nuestra creencia en Dios, ¿verdad? Así como Pedro al principio le dijo, confió en Dios y dijo, manda que vaya a ti, porque lo miró caminando en el agua. Entonces me imagino que Pedro dijo, si él puede caminar en el agua, quiere decir que yo puedo ir si él me ayuda. Entonces le dijo, mándame que yo vaya contigo. Creyó en Dios. Creyó que Dios tenía el poder para hacerlo caminar en el agua. Creyó, así como nosotros creemos que decimos, gracias a Dios, bla, bla, bla. Y creemos en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra barca. Cuando todo está seguro. Entonces Jesús le dijo, vente. Y empezó a caminar Pedro. Empezó a caminar en el agua. Y el 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, vamos a traducirlo a lo que estamos viviendo nosotros. Dice, pero al sentir el viento fuerte, en nuestra versión diría, pero al escuchar las noticias del coronavirus, o tal vez al mirar la cantidad de gente que están muriendo en todo el mundo. Fíjense lo que dice. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y empezamos a actuar de una manera muy curiosa. Empezamos a actuar como si Dios no existiera. Cuando tenemos miedo, actuamos como si Dios no tuviera poder. La Biblia nos enseña que solamente a Dios tenemos que tenerle temor, porque solamente Él tiene el poder para darnos la vida eterna o para mandarnos al infierno. No hay cosa más grande que Dios, no hay poder más grande que Dios. Entonces, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando nosotros empezamos a tenerle miedo a otras cosas, le estamos diciendo, Señor, discúlpame, espérame poquito, pero el agua donde estoy caminando es más poderosa que tú y creo que me voy a hundir. ¿Verdad? Eso es tener miedo. Tener confianza es decir, Señor, no me importa, sé que estoy caminando en algo que no debería de estar caminando, pero si tú me dices que yo vaya para allá, yo voy a ir y sé que tú me vas a dar la fuerza para caminar en el agua. Eso es tener fe, eso es activar tu fe. Y al final, el Señor, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, tuviste fe al principio, pero no te duró. Tuviste fe, diste 2, 3 pasos, pero no te duró, tenías muy poca fe, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque empezaste a escuchar las noticias de que el coronavirus nos va a matar a todos y que, ay, vamos a comprar papel porque no sabemos ni para qué, pero pues vamos a comprar papel de baño. Entonces, tengamos fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a cuidar. Y aun si no nos cuidara, está bien. Si tú estás de la mano de Dios, si tú vives para Dios, cuando mueras vas a estar con Él. Dice que Dios le dio la autoridad de ser hijos
de Dios a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que le han entregado su vida, a todos aquellos que hacen todo para agradar a Dios. Entonces, si morimos por el coronavirus, pues, ¿cuál es el problema? El problema es vivir con temor y actuar como todo el mundo que no tiene a Dios. Actuar como todo el mundo que no tiene su confianza en Dios. Sentí la necesidad de poner este video. Espero que les sea de bendición. Échenle ganas. Si no conocen a Dios, si ustedes aún no tienen una relación con Dios, déjenme un mensaje y yo les puedo responder. Si ocupan a alguien que ore por ustedes, échenle ganas. Mantengan su relación con Dios viva y sigamos adelante. No se rajen. ¿Okay? Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos y recuerden, Cristo viene pronto.